La sexualidad es un estado completo de bienestar físico, emocional, biológico, espiritual. La Organización Mundial de la Salud declara que esa es la noción que hoy en día comprendemos, es decir, abarca la identidad de género, los roles, la expresión del erotismo. En el caso de nuestro grupo de investigación, esa definición la ampliamos con un autor que se llama Eusebio Rubio, que define que la sexualidad tiene diferentes componentes, él los denomina los olones. Un olón que es la parte de la reproductividad, incluso donde muchos hemos sido formados desde los colegios, pero luego, aparte de la reproductividad que hace más referencia al tema de la potencialidad de ser padres, de la capacidad de reproducción, hay otro olón que se llama el olón del erotismo, que es incluso uno de los más importantes, que ya tiene que ver con la expresión del placer y del deseo sexual. Hay otro olón que es la parte comunicativa. En esa parte comunicativa es cómo interactuamos con los otros. Y hay un cuarto olón que se llama el componente relacionado con el género, que es una construcción sociocultural de ser hombre, de ser mujer en nuestra sociedad. Ha cambiado sustancialmente, sobre todo cuando el rol de la mujer, a nivel de todas las revoluciones que se producen en el ámbito educativo, en el ámbito económico, la incursión de la parte laboral, cuando ya la mujer sale de estar siempre en la casa a estos espacios, se hace una transición en la sexualidad. Ya cuando la mujer adquiere mayor independencia y autonomía, es capaz de expresar más lo que siente, lo que desea, con quién va a estar, elegir pareja, y eso también influye muchísimo en cómo tanto hombres y mujeres viven su sexualidad de unas formas distintas. Para el caso de los hombres también hay unos tránsitos muy importantes, todo lo que tiene que ver con diversidad sexual. Hoy en día se legitima en todas las poblaciones, y eso ha llevado a que las formas de uno sentir, de expresarse y de saber con quién desea estar, pues también cambie. En hombres y mujeres, sin embargo, sigue existiendo situaciones de inequidad, donde muchas veces el hombre todavía tiene mucha voz y voto sobre el tema del ejercicio de la sexualidad, y las mujeres apenas están como ya cada vez más empoderándose de sus discursos y de la toma de decisiones frente a su cuerpo. Cuando se acercan a las tiendas es cuando ya han hecho un proceso de mayor elaboración sobre cómo vivir una sexualidad placentera. Y eso usualmente no ocurre en edades tan tempranas, eso ocurre cuando ya la persona comienza a entender que la sexualidad tiene múltiples formas de expresarse, que el tema de lo que es placentero para mí puede que no sea placentero para otro, e incluso también en las parejas casadas, cuando ya reportan como mucha monotonía, entonces comienzan a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer ahora, o en qué podríamos innovar para vivir una sexualidad responsable y placentera? Incluso en muchos casos el acceso a las tiendas se da a raíz de celebraciones de aniversario, o que quiero sorprender a la persona. Entonces son como de algunas de las motivaciones. Cumplen una función muy importante, que es el tema del erotismo. El erotismo es necesario, y el erotismo tiene que ver con la expresión del placer en todos los sentidos: gusto, tacto, olfato, oído, tocar, palpar. Es decir, el placer está mediado por esos sentidos, y cuando está mediado por los sentidos requiere múltiples formas de expresión.
Frente a eso, si uno se va a los estudios de hace años de Master y Johnson, hablan de cómo es ese proceso que tiene que ver con el deseo, con toda la parte de meseta, de resolución, del orgasmo, y cada una de estas etapas requiere justamente que se implementen estrategias y habilidades distintas, porque cada vez el ser humano pues está expuesto a muchísimos estímulos, y hay estímulos que pueden llegar a ser más placenteros que otros. Entonces la función es expresar el erotismo acorde a lo que para mí significa algo placentero. No, yo diría que es para bien. Yo creería que se da un intercambio, se da mayor posibilidad incluso de comunicación. Cuando una pareja ya es capaz de incorporar elementos sexuales, este tipo de juguetes, es porque ya ha llevado al plano de la comunicación cómo vivir su sexualidad, que eso es lamentablemente la forma en que lo vive la mayoría, es lo que el otro haga y lo que el otro le parezca, pero cuando tú ya eres capaz de incorporar un juguete es porque en algún momento lo has hablado, en algún momento se han sentado a decir: a mí me gustaría esto, me gustaría esta posición, me gustaría este juguete, yo quisiera ensayar. Entonces eso abre canales y espacios de intercambio y de diálogo. Digamos, cuál es lo único de riesgo, es el tema cuando muchas veces no se hace todo el tema de higiene en términos de uso de los juguetes sexuales. Hemos tenido casos de chicos que usan juguetes sexuales y no los lavan y lo usan con otra pareja. Entonces, ¿qué estás exponiendo? Una infección. Y ustedes saben que en términos tanto de la vagina como del pene son vulnerables, incluso la vagina es mucho más vulnerable por su estructura a cualquier tipo de infección. Entonces, cuando no se tiene la parte de autocuidado, o cuando muchos incorporan juguetes sexuales sin el uso también de medidas preventivas, hay algunos riesgos, y riesgos también de sangrado, riesgos de cómo lo usa, incluso de si no sabe cómo se utiliza el juguete sexual. Eso hay que ensayarlo previamente, no se puede ir de una sin haber explorado inicialmente cómo funciona.